Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Algo muy extraño está sucediendo en el espacio, algo muy raro. Una larga serie de extrañas cuestiones parecen estar surgiendo como noticias y fragmentos de noticias que nos dan a entender de que en ese escenario, en el escenario espacial, ocurren unos acontecimientos de trascendencia absolutamente importante que se están ocultando. Me estoy refiriendo concretamente a cuestiones relacionadas con los chinos, los rusos, los norteamericanos y los europeos y los ovnis. En este vídeo quiero contaros estas cuestiones, como ya he dicho antes, de las que nadie parece estar hablando y que tienen una gran importancia. Para poder hablar de todo esto, este vídeo es sorprendente, os vais a sorprender de las noticias que aquí vamos a dar y que posiblemente muchas de ellas jamás hayáis oído. Veréis. Antes de nada quiero hacer un poquito de breve historia. Desde siempre el espacio ha tenido un gran interés militar, un interés militar importantísimo. Los militares siempre han querido ir al espacio. El propio von Braun, el llamado padre de la astronáutica occidental, cuando trabajaba en la Alemania de los años 40, en la Alemania del Eje, para el aparato alemán, este hombre que ya construía cohetes tenía en sus mesas de dibujo planes para explorar el espacio e incluso poner bases estables en órbita. Fijaos. La verdad es que todo comienza durante la primera etapa de la Guerra Fría, los años 60 principalmente. Digamos que en esos momentos los satélites espía o los pequeños satélites espía que se empiezan a mandar se limitaban un poquito a escudriñar parte del terreno e intentando buscar en el territorio enemigo movimientos de tropas o, por supuesto, también cualquier tipo de actividad que resultase sospechosa. Eso es lo que ellos intentaban. Posteriormente llegamos a los años 80. Estados Unidos lanzó en aquella época un curiosísimo plan para colocar en órbita una pléyade de satélites defensivos y ofensivos que se denominaron la Guerra de las Galaxias. El proyecto Star Wars. ¿Os acordáis? En la era Reagan. En la era en la que cae la Unión Soviética, principalmente fue por esa propaganda que los norteamericanos efectuaron de ese sistema de defensa que impediría cualquier tipo de acto ofensivo por parte de la Unión Soviética contra Estados Unidos. La verdad es que hablaba de satélites capaces de lanzar ojivas, satélites capaces de lanzar enormes rayos X o rayos láser con potencias descomunales que destruirían todos los sistemas ofensivos del enemigo. Os voy a decir algo curioso sobre la Guerra de las Galaxias, aquel famoso proyecto de Reagan. Hay fuertes indicios que demuestran que este programa de las Guerras de las Galaxias era única y exclusivamente propagandístico. En los años 80 Estados Unidos no tenía tecnología para hacer esas cosas que estaba contando, no lo podía hacer. Pero vamos a continuar. Fue concretamente en el año 1994 cuando en las más altas instancias de defensa los militares de Estados Unidos deciden enviar un misterioso satélite a la Luna. Un misterioso satélite llamado Clementine. El proyecto Clementine. El destino final, como he dicho antes, era la Luna. Lo cierto es ¿qué hacían los militares en la Luna? ¿Por qué enviaban un satélite a la Luna? Era incomprensible, no se entendía. Y además el satélite estaba dotado con las últimas tecnologías. Tenía todo tipo de cámaras de alta resolución en el espectro visible, tenía cámaras en el espectro de infrarrojo, cámaras en el espectro de ultravioleta, tenía también sistemas para hacer una topografía de altitud. Tenía también sistemas para detectar partículas ionizadas en la Luna y una cosa muy curiosísima, disponía de un gravímetro. Un gravímetro es un sofisticadísimo sistema capaz de identificar las distintas variaciones de la gravedad en la Luna. ¿Por qué querían conocer las condiciones gravitatorias de la Luna en cada punto geográfico de la misma? ¿Por qué quería el ejército tantos datos y sobre la Luna? Palmo a palmo llegó a escudriñar la Luna con el proyecto Clementine. ¿Acaso tenían previsto construir o quizás ampliar alguna base estable en la Luna? ¿Este satélite valía o se utilizaba para allanar el terreno para ello? No lo sabremos nunca.
o por lo menos esta generación. Veréis, pasaron los años y en el año 1998 llegó la famosa Estación Espacial Internacional, la ISS. Evidentemente esta estación presumía de ser una estación civil, utilizada para fines científicos, transparente, internacional. Un montón de países se unieron para este increíble proyecto. Hacían y hacen un montón de shows en los cuales los niños aparecen hablando con los astronautas, aparecen también jugadores de todo tipo de deportes hablando con los astronautas, showmans, toda una especie de espectáculo, algo como muy enternecedor, muy civil, muy guay. Hace pocos años, concretamente en la Estación Espacial Internacional de la que estamos hablando, se llegó a colocar una cámara de alta definición. Una cámara que recogía en tiempo real todo lo que la Estación Espacial Internacional estaba sobrevolando, unas imágenes sorprendentes. Pero esta cámara comenzó a resultar un poquito molesta para la NASA y otras agencias, ya que en muchas ocasiones esta misteriosa cámara lo que hacía era filmar artefactos, como el que estáis viendo ahora. Artefactos ajenos a cualquier tipo de objeto fabricado por el ser humano y enviado al espacio. Estamos hablando de ovnis, objetos volantes no identificados, literalmente hablando. Veréis, continuamos. En mayo del año 2007, NASA detecta una serie de microbios desconocidos en la superficie de la Estación Espacial Internacional. De hecho, la contaminación que tenía era elevadísima, una contaminación que denominaban de biomaterial. ¿Veis? Es que hubo incluso una microbióloga, Sarah Wallace, de la NASA, quien llegó a decir que, bueno, es normal que se impregnen estos satélites de microbios, eso es lo que llegó a decir. Pero en ningún caso esta microbióloga identificó la fuente del origen de estas bacterias. ¿Qué bacterias son las que rodeaban la Estación Espacial Internacional? Eran bacterias extraterrestres, que flotaban en el espacio y se adherían en una inmensa colonia alrededor de la superficie externa de la ISS. Fijaos cómo está el asunto, que a fecha de hoy, cada vez que los astronautas salen de la ISS, tienen que ducharse literalmente con una extraña espuma para matar todo ese tipo de patógenos que adquieren en la ISS, que está en el espacio. Bacterias de origen extraterrestre. Y todavía nos están negando que pueda haber vida en Marte, si en el espacio, en el vacío más absoluto y a una temperatura enormemente baja, se está llenando la Estación Espacial de bacterias, de biomaterial. ¿Cómo pueden negar que en otros planetas hay vida? Por supuesto que hay vida, si el espacio la tiene, que son las condiciones más infernales. Bien, esto incluso se llegó a confirmar por parte de los rusos en el año 2014, que ya decían que se estaba llenando la ISS de biomaterial. Vamos a seguir. El 1 de mayo del año 2017 ocurre algo extraño, algo muy extraño. ¿Conocéis la empresa SpaceX de Elon Musk, o como lo queréis llamar, este señor? La empresa de Elon Musk, SpaceX, trabaja activamente para el Pentágono lanzando satélites espía. Trabaja también para otras agencias militares alrededor del mundo lanzando satélites espía. En realidad a SpaceX le da igual, con tal de que le paguen, envía satélites y no se preocupa de otro tipo de cuestiones. Bien, ocurrió algo extraño ese 1 de mayo del año 2017. Uno de los cohetes, concretamente un Falcon 9, explotó en septiembre del año 2016. ¿Os acordáis de la famosa explosión del Falcon 9? Que incluso salió Elon Musk diciendo, ha sido un ovni, o no sabemos qué es, no podemos descartarlo, decía. La comunidad internacional en algunos círculos afirmaba, no, ha sido un ovni, se ve claramente cómo impacta un objeto contra ese cohete. Yo sinceramente tuve la oportunidad de ver la filmación y no era un ovni, era un ave, un pájaro. De hecho vi la filmación entera, que dura muchos minutos y pude ver claramente cómo en muchas ocasiones pasaban pájaros. Lo que llevaba en aquella bodega aquel cohete Falcon 9 era un satélite
Amos 6. Un satélite Amos 6, de un país muy peculiar. Bien, esto que os voy a contar es algo que muy poca gente conoce. La explosión de aquel satélite Falcon 9 dicen que se produjo por el llamado efecto Hall-Raum. El efecto Hall-Raum se produce cuando un recipiente con helio, hidrógeno u otro tipo de gas similar es expuesto a la radiación. Deflagra. Porque ese satélite Atmos llevaba, o dicen que llevaba, un láser de alta intensidad de rayos X. Estaba dotado de un sistema nuclear que emitía radioactividad que afectó al combustible del Falcon 9. Y se produjo el efecto Hall-Raum, con el cual deflagró el Falcon 9. Algunos expertos incluso declararon de que esa explosión esa deflagración era característica cuando existía el componente atómico en su efecto. Vamos a continuar con más misterios que rodean el espacio. Veréis, el 1 de mayo SpaceX lanza un misterioso satélite llamado, el 1 de mayo de este año, 2017, lanza un misterioso satélite llamado NROL 76, NROL 76, NROL 76. Es un satélite muy extraño, un satélite espía, pero ocurre algo extraño en su lanzamiento, muy raro, algo que nunca antes había ocurrido. Lo que hace SpaceX es cortar la transmisión en vivo del lanzamiento del cohete. Según está saliendo el cohete, ¡pap!, cortan la transmisión. Algo, como ya he dicho antes, absolutamente inusual. Y mira que se filman todos los lanzamientos, sean civiles, espías, científicos, de cualquier tipo, todos son filmados. Pero este en concreto, el del 1 de mayo, cortan la transmisión cuando el satélite o el cohete está saliendo. Según el blog de seguimiento de satélites SatTrackCam, el NROL 76 pasó a unos pocos kilómetros de la Estación Espacial Internacional. Al lado de la Estación Espacial Internacional se colocó este extrañísimo satélite espía. O misterioso, no sabemos qué función tenía. Desde luego era satélite militar. Acompañó a la ISS durante un buen tiempo y después se colocó en otra órbita. Evidentemente, fijaos cómo se acercó, que incluso se colocó en lo que denominan el punto de peligro. Hay una distancia en la cual los lanzamientos no se pueden acercar más a la ISS porque es una zona muy peligrosa, es altamente peligrosa y puede impactar contra la ISS. Pues este NROL 76 se colocó al lado, en el borderline de esa zona de peligro. Evidentemente, un acto tan peligroso y tan comprometido tenía que haber tenido incluso repercusiones políticas internacionales. Oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Que están lanzando cohetes a una estación civil, cohetes con fines militares. No pueden ustedes dejarlo al lado. ¿Qué pretenden? Y sin embargo, no pasó nada. Todo el mundo calló. Como si en las más altas esferas supiesen que hay un programa secreto del que no hay que hablar nada. Y pactan un silencio. Todos callan. Nadie dice nada sobre este misterioso satélite. Pero fijaos qué curioso. Si rebobinamos unas pocas semanas antes del lanzamiento de este satélite, se produce algo muy extraño en el Ártico. He dicho bien, el Ártico. Veréis, una desconocida fuente de radiación, concretamente el yodo 131, procedente del casquete polar, parece estar contaminando buena parte del norte de Europa, del norte y bastante menos al norte. Nadie sabe esta radiación de dónde viene, nadie cuenta absolutamente nada. Los medios calladitos, como suele ser habitual, no dicen nada. Pero fijaos que tan grande fue la radiación que incluso las autoridades francesas y finlandesas sacaron un comunicado de prensa diciendo, bueno, sí, hay una radiación, pero está dentro de los límites permitidos. Eso es lo que dijeron. Tan grave fue el asunto que incluso Estados Unidos decide lanzar un avión con capacidad de mapeo de
radiación, un WC-135, el llamado Constant Phoenix, que así lo llaman. Este avión hizo un mapeo de aquella misteriosa radiación. Y a fecha de hoy, Estados Unidos no ha publicado los resultados que ese avión ha obtenido. Todo un misterio. Pero vamos a entrar en contexto. Unos meses antes, son detectadas en los suelos del mar Ártico unos extraños sonidos metálicos de origen absolutamente desconocido. Fijaos hasta tal punto que en Canadá llegaron a pensar que se trataba de algún tipo de submarino ruso totalmente desconocido que estaba emitiendo esos misteriosos sonidos metálicos. Llegaron incluso a enviar un avión a ver qué estaba sucediendo allí. Pocas semanas después, los rusos, explorando la tundra ártica, encuentran una base alemana abandonada desde la Segunda Guerra Mundial. Esto fue noticia en su día. La encuentran. Rusia afirma que esa base en alguna ocasión tuvo objetos con un valor incalculable. Eso es lo que decían. Pero se escuchan voces disonantes que dicen que lo que realmente está sucediendo es que hay una operación de tunelado al norte de Rusia, en el que se está construyendo una serie de bases subterráneas y unas enormes infraestructuras bajo tierra por parte de los rusos. De hecho, utilizaron esta excusa, la excusa de la base alemana, para justificar su presencia en la zona en concreto. Vamos a volver al espacio. Vamos a seguir dentro del contexto del espacio. Bien. Al parecer, el satélite, entre el año 2014 y 2015, Rusia lanza un extrañísimo satélite. Muy raro. Esto sí que era un satélite totalmente desconocido. Los rusos tienen su tecnología muy avanzada y lanzan un satélite llamado Object 2014-28E. 28E. El satélite toma órbita y no hace absolutamente nada. Solo cambia de ubicación orbital de vez en cuando, se mueve de un sitio a otro, pero parece que no hace nada. Este misterioso 28E, según algunos expertos en satélites, se trata de una generación nueva de satélites capaz de destruir a otros satélites. Un satélite antisatélites. La pregunta es por qué lanzan esta tecnología los rusos, una tecnología ofensiva-defensiva. Pues fijaos qué curioso. Desde hace unos años ha entrado en juego un misterioso transbordador del que incluso hemos hecho algún vídeo. Se llama el X-37B. Este misterioso transbordador que podéis ver aquí. Nadie sabe qué hace este transbordador. Nadie en las ruedas de prensa. Es un transbordador militar. Solamente pertenece a las fuerzas, al Pentágono. Es del Pentágono. Sube al espacio, baja, después de cientos de días, y nadie sabe qué es lo que hace en el espacio. Ese transbordador tiene una bodega de carga. Tampoco nadie sabe qué es lo que sube, si sube algo, o qué es lo que baja, si baja algo. Pero hubo una serie de analistas que afirman que el X-37B se utiliza para secuestrar otros satélites espía enemigos. Los coge, los mete en su bodega y los devuelve a Estados Unidos. Enemigos de países como rusos, chinos, indios, coreanos, países que no son del eje que ellos llaman del bien. Pues los capturan con ese X-37B, los devuelven a la Tierra, estudian su tecnología y en algunos casos dicen que hasta los devuelven. Es por ello que el famoso Object 2014-28E que mandan los rusos y que creen que es un satélite antisatélites ha sido creado para defender a la flota espacial de satélites rusos. O eso es lo que piensan algunos analistas. Yo os transmito esta hipótesis. Pero ¿y si en vez de recoger satélites espía este X-37B, lo que está haciendo es quizás recoger artefactos alienígenas?
restos de antiguos satélites lanzados por anteriores civilizaciones que habitaron la Tierra antes que nosotros, cuyas culturas florecieron y les permitieron también lanzar satélites, y cuyos restos son recogidos por el X-37, devueltos a la Tierra e investigados. ¿Puede suceder esto? Claro que sí. ¿Cómo podemos entender todo este contexto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Es acaso una guerra fría? ¿Es la versión 2 de la Guerra Fría todo esto? ¿El eje ruso-chino y el eje de Estados Unidos y Europa están en conflicto o colaboran entre ellos? Tal vez en un proyecto secreto de proporciones globales. ¿Puede suceder eso? ¿Cómo entenderíamos un escenario de este tipo? Todo el mundo creen que son auténticos rivales y se están dando de tortas, cuando en realidad están cooperando en sus cúpulas. Piensen en todo este escenario. Saque sus propias conclusiones. Gracias a todos vosotros y, como siempre, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.